7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para analizar los grandes desafíos que tiene la economía ecuatoriana. Se entiende que la pasión política debe dejarse de lado por el momento, y ahora mirar los grandes desafíos que tiene el Ecuador en la economía, con algo de certeza. El pueblo ecuatoriano en las urnas ha designado mayoritariamente al presidente candidato Daniel Noboa, y desde el 24 de mayo se abre el nuevo periodo presidencial. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tiene el gobierno del presidente Noboa en lo económico? Economista Fausto Ortiz, muy buen día. Buenos días, Miguel, y gracias por la entrevista. Saludos cordiales a la gente que escucha Radio Democracia. El gran desafío es poder avanzar en búsqueda del crecimiento económico, de la mejora del empleo, tratar de poner una pausa al ajuste que lo hemos venido sintiendo después de la pandemia del 2020, que ha venido acompañado con el programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, que si bien es cierto ha sido el gran facilitador de recursos, pero también es cierto que necesitamos un poco darle algo de pausa al ajuste, sobre todo tratar de proyectar un ajuste más lento para que la economía pueda reactivarse de esta caída que tuvimos el año pasado del 2% en el crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo reactivar la economía ecuatoriana, que es fundamental? Sí, el gobierno puede empezar a buscar facilitar el campo, por ejemplo, a los temas mineros, que hay inversión que puede ingresar en asuntos de generación de divisas para el país. Puede también pasar algunas señales de ciertas mejoras y reformas en el campo laboral, ahora que ya tiene más definido la base política. Ya no es un gobierno de transición, no es un gobierno que está finalizando algo que empezó uno anterior. Este es un gobierno que tiene una expectativa y perspectiva inclusive mucho más amplia. Se puede pensar que si el gobierno hace bien las cosas desde el arranque, puede hacer mucho más en el periodo, no tiene las urgencias de hacer todo al apuro en el primer año. Entonces, invitar al sector privado que participe en este proceso de crecimiento y empleo, eso es básico. El crédito, facilitar recursos al sector privado, avanzar en construir diálogos y tratar de armonizar la economía, también ayudando a los temas que son críticos, que es la inseguridad y también el tema energético. ¿Cómo manejar el tema de la deuda externa y las líneas de crédito que los multilaterales pudieran seguir otorgando al Ecuador? Sí, la deuda externa está bordeando los 45.000 millones de dólares. Hay pagos que hay que hacer en este año. Había un programa con el Fondo Monetario Internacional para tratar de encontrar recursos para pagarles a ellos mismos, al Fondo Monetario, Banco Mundial, a los que tienen vencimientos durante este año y los posteriores. Eso es algo como bastante normal, encontrar recursos desde el mismo financista para poder pagar esos vencimientos. Hasta ahora, hasta el mes de marzo, Ecuador había recibido algo así como 3.300 millones en deuda total, de la cual básicamente era deuda interna la que se había tomado, seguramente colocada en bonos de deuda interna hacia la Seguridad Social, que sirvió también para pagarle 1.100 millones a la Seguridad Social, que tenía atrasado y que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario, ir saneando deudas con la Seguridad Social y otros vencimientos de deuda interna en bonos también seguramente para la Seguridad Social. Es decir, el primer trimestre ha sido de la Seguridad Social tanto para financiar y para pagarle a ellos mismos. Pero falta entonces ya en estos restantes 8 meses y días, falta ese recurso fresco de los multilaterales. No creo que haya espacio para ir al mercado de capitales a buscar financiamiento en bonos en el año 2025. Seguramente en el 2026 será el año de los bonos, cuando empecemos ya a pagar
esos bonos 2030 que empieza a tener vencimientos en el año 2026. Pero la ruta es esa, ¿no? Algo de deuda interna, mucho de deuda externa y poco en atraso, ¿no? ¿Y cómo enfrentar el déficit que tiene el presupuesto de este año 2025? Sí, el déficit fiscal el año pasado fue, digamos, 3.000 millones de dólares. Seguramente debió ser un poco más alto, pero se pospusieron algunos gastos y que serán trasladados al año actual. Es un déficit en 4.000 millones de dólares, que podría ser el número que veamos en este año, es medianamente manejable, ¿no? Tenemos una economía que estará bordeando los 125.000 millones de dólares, por lo tanto estamos hablando de un déficit de entre 3,5% del Producto Interno Bruto, que es la mitad de lo que estuvo hace un par de periodos presidenciales, que estaba en 6,6% del 2013 al 2017. Es un poco más bajo que el periodo anterior, que estuvo en un 4,4% cuando juntamos el periodo de Lazo y Novoa. Y es manejable, es decir, vamos a ir bajándolo un poco más lento. El Fondo Monetario quisiera, por supuesto, un programa de ajuste que sea un recorte de 5 puntos en ese déficit en un tiempo más corto, pero yo creo que hay que conversarlo, hay que tratar de ver cómo encontramos una ruta más suavizada de ajuste para darle espacio a la mejora en la economía. ¿Y las otras líneas de crédito que aspiraría el Ecuador, por dónde vendrían? Sí, el Ecuador tiene espacio también para ir a buscar por el lado de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, tiene espacio para buscar plata en el caso del FLAR, que nos han dado recursos anteriormente. Podría inclusive seguir buscando colocación de deuda interna, pero no necesariamente con la seguridad social. Podría encontrar espacio en otros actores, porque la seguridad social está recargada con recursos y necesitamos esa seguridad social liberada para que pueda entregar también financiamiento hacia la economía. Podría Ecuador también buscar algún esquema vinculado con el asegurar recursos, como por ejemplo con el flujo futuro que pueda tener el petróleo, para decir, oiga, encontremos alguna figura, no tanto con China, entregándole la venta de petróleo a China con una especie de garantía, sino decir, tengo estos recursos y podría destinar estos recursos para encontrar financiamiento inclusive más barato. Por ahí tiene espacio también el gobierno de seguir insistiendo en algunos programas de canjes de deuda para poder bajar esa deuda en bonos, para tratar de cambiarlos en lo que ha hecho ya un par de veces bonos por naturaleza. Entonces ahí hay espacios para acercar al gobierno a que baje rápidamente ese riesgo país y se adecue y se aliste para el 2026. En este año todavía le cuesta un poco al gobierno conseguir recursos. Es cierto que podríamos tener una mejor recaudación por el IVA completo de todo el 2025, y también podría avanzar el gobierno en focalizar el tema del subsidio de diésel, que también te daría recursos importantes. En este momento que el precio del petróleo está un poco más bajo, la presión por la subida del precio del diésel para venderlo localmente sin subsidio va a ser menor. Ahora, en cuanto a las medidas internas, economista Fausto Ortiz, se mantendrá el IVA al 15%, ¿qué puede pasar con el impuesto a la salida de divisas frente a las necesidades que tendría el gobierno? Sí, la salida de divisas del gobierno podría pensar en suavizarla un poco, bajarla del 5, quizás sería interesante plantearla en el 2,5, en el 2%, por ahí. Eso podría pasar un mensaje importante de que queremos recibir recursos, que queremos que la plata venga tanto para el sector público, para emprender en actividades, en recuperar esa inversión extranjera directa que ha sido muy baja. Quizás esos 2 últimos años han sido los peores años de inversión extranjera directa en mucho tiempo. Ya nuestra inversión extranjera directa era mala cuando el promedio ha sido 0,7% del Producto Interno Bruto, y ya en los últimos 2 años no llegó ni al 0,3, es decir, no llegó ni a la mitad en promedio. Entonces, hay
que ir atrás de ese tipo de señales de que queremos que la plata venga. Hay buenos recursos en exportación, es el sector que quizás está más fortalecido. Ya no solo tenemos 2 o 3 productos que están bordeando los 3.000 millones de dólares en exportación, ya se junta con mucha más fuerza y con una expectativa interesante el cacao para poder superar los más de 3.000 millones de dólares que hizo el año pasado, que generará recursos para que el sector cacaotero aproveche este momento de precio internacional, bien sea mejorando su producción, bien sea diversificando su producción de cara a futuro cuando el precio alto en el cacao pueda desaparecer. Entonces ya tenemos por ahí algún tipo de medida para enfrentar lo que va a ocurrir a nivel mundial en el tema de las tarifas que pueda poner Estados Unidos en nuestras exportaciones y tratar de ver cómo Ecuador se va adecuando a ese entorno que puede complicar un poco el sector externo, pero el año pasado tuvimos unos muy buenos números y podríamos este año enfrentarlo de mejor manera, una pelea comercial global y nosotros somos actores. Y en cuanto al riesgo país, ¿cómo ve usted? Con una circunstancia, como estuvimos en un proceso electoral, luego de la primera vuelta se disparó de nuevo, más de 600 puntos que subió, quizás por percibir quienes iban al balotaje del 13 de abril, pero de nuevo ha bajado. Ojalá bajase mucho más, que dé certidumbre a la economía ecuatoriana. Sí, el riesgo país de alguna forma esta vez fue tomador de encuestas locales, ¿no? El riesgo país en la primera vuelta creyó que podía ser ganador no hubo en una sola vuelta. El riesgo país se bajó a menos de 1.000 puntos. En la segunda vuelta creyó que estaban en empate y que cualquiera de los dos podía ganar, y el riesgo país subió a 1.900, ahora está ubicado alrededor de 1.200 puntos. Ya en funciones, cuando empecemos a escuchar a la ministra de Finanzas cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes, el riesgo país podría bajar más, que uno podría esperar rápidamente que llegue a los niveles de febrero, es decir, que llegue a bajar de 1.000 puntos rápidamente, que igual sigue siendo mal número para poder pensar en invertir, que la gente de afuera invierta en nuestros bonos, pero ya al menos sirve para que las empresas puedan ir a buscar financiamiento. Cuando uno dice, mira, te presento mi país, ya no tengo que decir, el riesgo país es 1.500 puntos, ya no debo decir está muy alto, es un poco más bajo. Eso así alcanza el sector privado para buscar plata para proyectos, pero por supuesto es mucho mejor si baja, pero vamos a requerir que el gobierno se pronuncie mucho más en el sentido que pueda ser ordenado y trabaje en una proyección de caída en el déficit fiscal que implica menor demanda de financiamiento internacional. En ese sentido, usted ve a partir del 24 de mayo pudiera bajar más a menos de 1.000 puntos, como ya estuvo ligeramente en 900 puntos antes de la primera vuelta. Sí, sin duda, o sea, ese 1.000 puntos, esos 980 que estuvo en la primera vuelta, es fácilmente alcanzable, ¿no? No hay tanta dificultad en ese primer ajuste, porque es simplemente regresar a los niveles que ya estuvo, ¿no? Hoy día estamos en el nivel que estaba en diciembre, que cerró en 1.200 puntos, pero sí es una buena señal, un buen señalamiento del gobierno va a poder plantear que eso caiga a 1.000 puntos. Y luego de ahí se puede seguir avanzando en achicarse para que pueda ser útil para conseguir financiamiento internacional. El valor debería estar por debajo de 700 puntos, porque es un promedio, no es un promedio básicamente de 3 bonos, el 2030, el 2035 y el 2040. Esos bonos han mejorado sustancialmente su precio, pero necesita que el gobierno diga, ya estamos listos para atender la parte social, estamos listos para ajustar el déficit fiscal y también estamos listos para hacer frente a los pagos de los bonos de deuda en el año 2026. Por esos mensajes son los que están a la espera de escuchar tanto la parte externa como nosotros aquí localmente. A propósito de las reuniones que hay en este momento en Washington y la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Arija Moya, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo le estarán viendo los organismos internacionales hoy al Ecuador? Bueno, hoy día la ministra entra con una gran ventaja frente a lo que
hubiera sido su ingreso hace más de un año, cuando en noviembre acompañó al presidente Noboa en una gira previa a su inicio de mandato. La ministra participó en algunas reuniones, públicamente no vimos que dijo media palabra. La percepción fue inadecuada, tanto así que el Riesgo País, después de esa visita, se pegó la subida a 2.000 puntos. Ahora ella ha acompañado al gobierno ya desde cargos bastante más visibles, sobre todo en Semplaes, en donde seguramente ha tenido participaciones importantes con los multilaterales, en donde ya forma parte del equipo que da información, que comparte las líneas de acción del gobierno. Por lo tanto, ya esa vinculación la tiene ganada. Lo que nos está faltando es que lo que se le pueda decir al Fondo Monetario, lo que se le pueda decir a inversionistas afuera en esas reuniones, también nos lo comente interno, para que eso podamos también empujar hacia adelante el crecimiento del país. Y ojalá no sea solamente ajuste, porque si vamos al ajuste, entonces vamos a pegarnos a las cifras que dice el Fondo Monetario Internacional que podrían ocurrir en el año 2025, que habla de una economía que podría crecer poco menos de 1.7%, que es inferior a la caída, es decir, ni siquiera tendríamos un rebote en el 2025. Eso quizás es consecuencia de la idea del fondo de seguir en el ajuste. Por tanto, el tema del ajuste, economista Ortiz, pudiera quedar con las decisiones que se han tomado hasta hoy, nada más. El ajuste requiere un proceso que puede ser corto o puede ser un poco más largo. Entonces, la idea es que puedan hacer un planteamiento de un ajuste un poco más largo. Es decir, no necesariamente llegar al 2025 con una nueva reforma tributaria que vuelva a intentar meterle la mano a las empresas, a la economía, y tratar de ver cómo el gobierno entonces equilibra más rápido su déficit fiscal. Yo creo que el ajuste debería ir en una ruta de reducción del déficit fiscal, sobre todo el presupuesto general del Estado, que está en más de 3.000 millones de dólares, que todavía tiene algunos gastos que no los incorpora. Es importante irlos incorporando, irlos sincerando, y luego de eso, de ahí, entonces, pensar que ese ajuste va a tomarnos un poco más de tiempo, o esa reducción va a tomarnos un poco más de tiempo, y que el gobierno pueda apalancarse en esa reducción del déficit fiscal, también en el incremento, en el crecimiento de la economía. En un entorno global complicado, porque todo el mundo está más bien tratando de ver cómo no cae tanto. Nosotros hablamos de crecimiento porque el año pasado tuvimos una caída, es decir, estamos hablando de crecimiento que está unido a un rebote esperado de la economía en el 2025. Por tanto, usted abriga esperanzas de un panorama mucho más positivo con los resultados electorales expresados en la segunda vuelta presidencial. Sin duda, empuja la economía este resultado electoral. También empuja la economía la posibilidad de no tener ya 2 o 3 meses de apagones en el año, y que sea un año completo de 12 meses de normalidad en las ventas. Mire que enero y febrero las ventas tuvieron un mejor desempeño que enero y febrero del año pasado. Enero las ventas crecieron 9%, febrero las ventas crecieron casi 6%. Es decir, en promedio el crecimiento de las ventas está alrededor del 7%, cuando el año pasado, enero y febrero, las ventas estaban llegando, ni siquiera llegaban a 1% de crecimiento. Es decir, hay un poco más de actividad económica en enero y febrero, y luego el resto del año debería también moverse un poco hacia la reactivación. Las ventas es importante seguirlas, porque las ventas de alguna forma van marcando cómo va nuestro consumo. Y el consumo es el 60% del Producto Interno Bruto. Si llegáramos a crecer este año 4% en ese rubro de consumo, tenemos asegurado un crecimiento de más del 3,5% en el año 2025. Y también el comercio es un tema relevante para la economía, porque el comercio como sector económico, que es señalado por el Banco Central dentro de los 20 sectores que tiene la economía, el comercio representa el 15% del Producto Interno Bruto. En la medida que el comercio le vaya bien, entonces a la economía también le empuja. Y así otros sectores que tienen que ir de la mano en el crecimiento. El sector de la construcción, que tiene un peso en la economía inferior al 4%, el año pasado fue el que peor le fue. Tuvo una caída del 7%, y entonces ahí también hay que ver cómo la obra pública
puede ganar dinamismo para que pueda también ir arrastrando al sector privado en esa ruta adecuada de crecimiento y que también vaya demandando empleo. Ahora, hay recursos que se han demandado como la dedicación al tema de la seguridad interna. ¿Esos recursos cómo se van a financiar? ¿Se necesitará mayor ayuda internacional? Sí, eso tiene el gobierno que ver cómo encuentra algún tipo de apoyo internacional para ese caso puntual, porque de alguna forma estamos combatiendo la inseguridad vinculado al tema de las drogas, que Ecuador es un país de paso de drogas que va tomando más fuerza y más difícil de controlar, por lo tanto hará ayuda internacional necesaria para poder lograrlo, y hay argumentos para poder buscarlos, ¿no? Eso se lo va a encajar dentro de déficit fiscal, por eso hablamos ya no de 3.000 millones del año pasado, hablamos de quizás este año 4.000 millones de dólares de déficit, que no quiere decir que es solamente 1.000 millones que se aumenta el gasto, ¿no? Que seguramente se aumenta un poco más, porque también hay mejores ingresos en el lado impositivo y quizás también hasta en mejores ingresos en el lado petrolero, consecuencia de la eliminación del subsidio de la gasolina extra, y quizás también ojalá en este año se avance en la focalización del diésel para poderle dar al país quizás unos 500 millones de dólares o quizás hasta 1.000 millones, dependiendo del precio del petróleo, en la eliminación del subsidio o al menos en la focalización en el tema del diésel. A propósito de lo que usted señala, economista Ortiz, siendo un tema delicado, sin embargo, con la legitimidad que tiene el gobierno, pudiera ir reduciendo, especialmente en el diésel. El gas no se lo toca, pero sí el diésel, pudiera ir reduciendo, focalizando, que le permita generar más recursos para el fisco. Sin duda, porque hoy día el esquema de focalización es el que no logra el gobierno engancharse, porque uno debería decir, mira, está a 1.80 el diésel, pasémoslo a $2, y todo el mundo en toda estación se vende a $2, pero se focaliza, como lo hicieron con el transporte taxi en el caso de la extra, pero algún esquema que sea sencillo, en donde no haya duda, tantos buses, tanto transporte, tantos días, tanta plata, digamos, ¿no? Tanqueas al precio que está en la estación de servicio y tanta plata tienes a favor. Entonces lo focalizas ahí y vas achicando el tamaño de ese subsidio, que se consumen al año 1.600 millones de galones. Eso de ahí, entonces uno dice, mira, si fuera a determinado precio, $1 por que estamos subsidiando, entonces estamos hablando de más de 1.600 millones de dólares. Y si que cuesta 500 millones de dólares o 600 millones de dólares esa focalización, entonces le dejaría al país el valor de 1.000 millones adicionales. Pero la focalización es importante en el sentido que en toda estación de servicio siempre esté a precio estándar y se desfocalice de forma directa a los que tienen que ser focalizados, que seguramente es transporte público y quizás en el arranque también transporte de alimentos, pero el asunto es no encontrar precios diferenciados que te damos a un valor en la estación de Petroecuador y en otro valor a la salida del poliducto. Entonces ese tipo de cosas se confunde, es un solo valor para todos y una focalización directa. Economista Fausto Ortiz, ahora el pago de los tramos de la deuda, ¿este año vamos a salir con relativa tranquilidad? Sí, porque los acreedores este año, una parte es deuda interna, que eso se paga, como se ha venido pagando en el primer trimestre del año, se paga, tomo deuda con Juan, le pago a Juan. Tomo deuda con el Seguro Social, le pago al Seguro Social. Y también lo mismo, tomo deuda con el Fondo Monetario, le pago al Fondo Monetario, tomo deuda con el Fondo Monetario, le pago al Banco Mundial. Eso de ahí no es tan complicado enfrentar el pago de la amortización de la deuda. Hemos tenido por los últimos 15 años quizás un pago entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, y eso ha sido bastante manejable. La parte difícil es la plata nueva, aquella plata que me prestan y no les regresa en ese mismo instante, que es la parte para cubrir el déficit fiscal.
Y ahí es donde hemos visto el incremento en los atrasos, ¿no? El presidente Noboa, en el 2023, cuando recibe el mandato en noviembre, recibe un país con atrasos de más de 5.000 millones de dólares. Cuando lo normal los atrasos bordeaban los 3.000 millones, es decir, por ahí se fondió en 2.000 millones de dólares con atrasos. El año 2024, cuando su gobierno termina en diciembre, el año completo, el atraso no pudo reducirlo, lo mantuvo en los mismos 5.000 o quizás hasta 5.500 millones de dólares. Ya no le metió mano al financiamiento vía atraso con el resto de los proveedores, sino que se incrementó levemente. Pero eso ahí tiene que cambiar. Tiene que ir a buscar financiamiento, inclusive para bajar ese nivel de atraso. Ahora, el tema de las deuda interna, no sé si por la campaña electoral los GATS y los consejos provinciales se activaron demandando, exigiendo el pago de las deudas. ¿Cómo manejar esas deudas con los gobiernos locales, con los gobiernos seccionales? Bueno, tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar a tiempo, tienes que entregar los recursos que demandan los gobiernos autónomos descentralizados. Porque eso está marcado en la Constitución. Si quiere, él podría pasar inclusive alguna reforma para que baje el valor del 21% que tiene que dar de los impuestos y el 10% de petróleo. Podría decir, subo algo de petróleo y puedo bajar algo de los impuestos para tratar de, en esa suerte de acomodo, hacer más fácil el desequilibrio que tienen los ingresos permanentes y los gastos permanentes. Y tratar de decir, mira, que hay una expectativa de mejora en el petróleo, pero que la puedo incrementar del 10 al 15 ese porcentaje y bajar del 21 al 17 quizás el porcentaje de los recursos que hay que entregar sobre los impuestos. Pero eso está presupuestado, es fácil tomarlo del lado de los impuestos. La parte difícil es el seguro social. Ese para mí es el problema de largo plazo. El 40% de la seguridad social que tiene que asumir el Estado, que son más de 3.000 millones de dólares, ahí hay dificultades y por eso la urgencia del crecimiento, por eso la urgencia de la generación del empleo, para que haya más gente afiliándose, más gente trabajando, para que puedan aportar con más recursos a ese desequilibrio que tiene en la seguridad social en la jubilación patronal. Y en general, los retrasos en el pago, en la deuda interna, ¿cómo igualarse, cómo reducir ese monto? A ver, hay atrasos con proveedores, ¿no? Uno de los proveedores, por ejemplo, lo que usted señalaba, los gobiernos autónomos descentralizados. No hay atrasos con títulos de deuda interna, igual que tampoco hay atrasos con títulos de deuda externa o títulos o deuda con la gente que nos está financiando. Eso se va pagando. Los atrasos que hay que tratar de reducir son los atrasos con algunos proveedores, algunas unidades de salud que están en la cola ahí, que no han cobrado. Ejemplo siempre por ahí, Solca, por ahí la Junta, por ahí algunas empresas dializadoras. Entonces el atraso con la seguridad social por el tema que no se llega a un acuerdo cuánto es lo que tiene que pagarle el Estado a la seguridad social por enfermedades catastróficas y otro tipo de contratos que tiene el Estado con la seguridad social. Ahí hay atrasos que, si bien es cierto, se han mantenido altos, es decir, se los recibió en 5.000, están hoy día en 5.500. Eso hay que tratar de bajarlo y no bajarlo en un solo año de 5.500 a 2.000, no, hay que bajarlo gradualmente. No atrasarse más con nadie en este año, pagar algo de lo de atrás. Entonces eso hay que ir haciendo esa reducción lentamente. Ojalá el gobierno pueda encontrar formas de buscar financiamiento fresco para que plata externa nueva entre al país y que eso pueda también generar liquidez. Bien analizado el campo Sacha, bien discutido el campo Sacha, le podría dar liquidez en este año al gobierno como lo pretendía hacer en Carnaval. Esos 1.000 millones de dólares que le iban a dar al gobierno de entrada podría servir, pero si es bien negociado, bien discutido, bien socializado, para que la gente no tenga por ahí ciertas dudas de que se espere un feriado para lograr un acuerdo en un campo importante en el caso ecuatoriano. Ahora, en ese sentido, hay que entender que se reducen los ingresos petroleros, primero, por la caída del precio del petróleo, segundo, la caída de la producción y tercero, el desmontaje en el bloque 43 del Yasuní.
Sí, el tema de Yasuní, el gobierno tiene alguna posibilidad de volver a consultar y preguntar si en verdad ese bloque debe desmontarse, ya alejado de la parte política electoral, porque era complicado en una consulta junto a la presidenciable, decir yo estoy en esa posición frontal de dejar el crudo en tierra, o dejarlo y explotarlo, porque podía juntarse con el tema electoral. Creo que fue un mal timing que ubicó ahí el Consejo Nacional Electoral. Creo que uno podría decir, estaba mal planteada la pregunta, había elementos acá de dificultad, entonces quizás uno volver a hacer el cuestionamiento. Esos son quizás 50.000 barriles diarios, que es importante, está focalizado en una pequeña parte del Parque Nacional Yasuní, y el gobierno podría plantear, inclusive pensar si hace una consulta, pero alejada de otros elementos, no juntarla con la constituyente, digamos. Hay que hacerlo quizás distinto. Claro, el tema de las deudas que deberá tratar al menos de igualarse el gobierno. ¿Habrá liquidez en la caja fiscal para ir cumpliendo con todos estos compromisos? Este mes de abril, ya la recaudación va a más de 1.300 millones de dólares. Hasta el día de ayer, la recaudación iba quizás 1.400 millones de dólares. Es una recaudación bastante aceptable, bastante normal para este mes. Eso le aporta todos los meses un buen flujo de recursos. En estos primer cuatrimestres tiene el empuje, el IVA, que el año pasado no lo tenía. La caja fiscal puede ir a buscar con esos recursos, atender obviamente la nómina, y también los otros gastos que tiene programados. El gobierno tiene que ir pensando cómo ajusta bien ese presupuesto, cómo plantea adecuadamente el precio del crudo. Yo creo que lo puede plantear fácilmente en $60 por barril, que es diferente, un poco menor que los 60 que tuvo el año pasado, pero podría generar más ingresos en el caso petrolero, que el año pasado fueron unos 1.700 millones de dólares. Podría generar más porque ya va a estar totalmente sin el subsidio de la extra, y tiene el gobierno que ver cómo deja de financiar ciertos gastos corrientes con impuestos, ¿no? Porque eso de ahí está reñido con la Constitución, y la Asamblea Nacional, en este caso ya menos probable que pueda llamar a la atención al gobierno, porque ya tiene una asamblea quizás en mayoría del gobierno. Entonces, pero igual, independientemente de que me puedan llamar o no la atención, hay que tratar de trabajar en mejorar los ingresos corrientes para tratar de que sean superiores al gasto corriente en el largo plazo. En definitiva, usted ve un año tranquilo en lo económico, aunque siempre quedará la duda en cuanto a las metas para mejorar sustancialmente el crecimiento de la economía ecuatoriana, porque ese ritmo que ha tenido durante los últimos años es muy difícil salir en el desarrollo. A ver, hay que también estar claro que la economía presenta ciclos, ¿no? Entonces, después de la caída que tuvimos en el 2020 por la pandemia, la economía creció, mejoró toda la caída de la pandemia en el 2021, y de ahí venía desacelerándose, es decir, y el año pasado fue la parte baja del ciclo. La parte más mala del ciclo era el año pasado. El central hablaba de 1%, después lo ajustó, pero se nos fue más abajo, porque se le juntaron el aumento en el IVA, el aumento de la gasolina, el problema de la energía eléctrica. Esos problemas ya no van a estar acá, y este año hay una segura recuperación. La discusión está si creemos en que la recuperación va a ser el 1.7 del Fondo Monetario, el 2.8 del Banco Central, o el 4% que dice el presidente de la República, o al menos le manifestó en el debate. O sea, ¿por dónde va a andar? En este momento uno podría hablar o pensar de que seguramente vamos a tener una recuperación más en el rango Banco Central 2.8 y gobierno 4%. Digamos. En ese rango uno debería esperar esa recuperación. Y eso no tiene nada que ver con que la economía
la economía global se esté desacelerando. Entonces uno puede decir, ¿cómo puedes pensar que la economía ecuatoriana va a crecer en el momento en que la economía global se viene desacelerando? Y la respuesta es, porque el año pasado caímos, ¿verdad? Entonces, como el año pasado caímos, este año hacer un año completo de 12 meses va a ser crecimiento frente al año anterior, que quizás tuvimos empresas y trabajadores e ingresos de no 12 meses completos, sino quizás 9, 10 u 11 meses por el tema eléctrico. ¿Usted ve entonces con expectativa y el desenvolvimiento de la economía ecuatoriana este año? Sin duda, sí. Hasta que la ministra de Finanzas nos pueda decir, vamos al ajuste y solamente creo en el ajuste y solamente quiero en el ajuste. Entonces, en ese rato hay que desmontar cualquier expectativa de crecimiento arriba de lo que dice el Banco Central y hay que quizás ajustarse a el crecimiento que dice el Fondo Monetario. Hay que alejarse un poco del Fondo Monetario en el ajuste y también en la política de crecimiento, sin ser irresponsable, porque hay que trabajar en la reducción del déficit fiscal para hacerlo sostenible, pero también hay que buscar el crecimiento y el empleo, porque de alguna forma ese empleo o falta de empleo también es uno de los detonantes de nuestra inseguridad. ¿Este año pudiera haber ajustes, el tema de impuestos, o no hay necesidad? Si fuera por necesidad, deberíamos estar todos los años aumentando impuestos, por necesidad, porque hay un déficit fiscal y hay una falta de ingresos corrientes para atender gastos corrientes. Si fuera por necesidad, siempre deberíamos estar pensando en aumentar los impuestos. El tema es que hay que tratar de equilibrar qué es más, qué debo atender con más urgencia, el déficit fiscal, el ajuste fiscal o el empleo. Entonces, y para mí la respuesta es el empleo, porque el empleo el año pasado terminó en 2.850.000 personas, que es el mismo número de empleados que estaban hace 14 años en el año 2010. Entonces no puede ser que nos quedemos cómodos sin corregir aquello, cuando en el 2010 habían 6,5 millones de personas con posibilidad de trabajar, en lo que se llama la población económica activa, y hoy día hay 2 millones más. Es decir, si estamos en el mismo nivel de empleo y hay 2 millones más de personas, quiere decir que esos 2 millones de personas adicionales, ninguna ha conseguido empleo. Eso es terrible. Por lo tanto, el enfoque del gobierno debería ser hacia el empleo, hacia el crecimiento, y no con la bandera del ajuste. Hay que ir con el ajuste en una mano, pero con la otra mano a trabajar. Ahora, el tema del empleo es importantísimo, que va a implicar reformas necesariamente en la Asamblea Nacional. Se ha hablado desde hace tanto tiempo el nuevo Código del Trabajo, reformas para lo que algunos sectores políticos es más la palabra, la flexibilidad. ¿Cómo lograr implementar esas reformas? Sí, yo creo que ahí está el gran reto del gobierno, cómo pasar el mensaje de que a la gente que tiene un salario básico, el mínimo, salario básico unificado, a ellos, para ellos dejarles ese esquema laboral y cambiarse gradualmente o no perder su tranquilidad laboral y estabilidad. Hay otro segmento que quizás dice, ¿sabes qué? Yo sí podría tolerar un nuevo sistema laboral. Entonces hay que chequear cómo uno puede hacer esa combinación de mantener por ejemplo, el trabajo por hora, para incorporarlo, en donde alguien diga, ¿sabes qué? Yo sí puedo trabajar por hora porque yo no tengo problemas, si que a la vuelta de 2 años dejo este trabajo y me dedico a otra cosa porque yo estoy estudiando o porque estoy en el arranque y necesito esta experiencia. Pero entonces hay que encontrar con el sector laboral y el sector público la manera de armonizarlo, ¿no? Porque en la medida que planteemos una mejora de flexibilidad que permita incorporar más gente al trabajo, eso va a ser positivo para la economía. Ahora, el tema de la reducción de gastos, ¿cuán viable es que se ajuste? Como usted bien decía, no estar solo endeudándose, sino lograr una reducción de gastos sin afectar especialmente a la inversión. Sí, yo no creo que haya mucho espacio para la reducción de gastos. Yo sí creo que hay que seguir en esa pelea, en esa lucha, buscar a alguien que trate de ver dónde puede reducir gastos, dónde hay ciertas ineficiencias. Yo creo que en el tema de gastos, inclusive uno podría decir, mira, yo creo que faltan más profesores, creo que faltan más doctores, creo que falta más seguridad. Inclusive ese gasto podría ir
creciendo y buscando algún tipo de eficiencia. Donde creo que hay que trabajar es en la generación de ingresos, y ese ingreso puede venir no por aumento de tasas, sino por más actividad. En la medida que busquemos más actividad económica, eso va a generar más ingresos y va a generar más gente trabajando, más gente afiliada. Bien, como siempre, muchas gracias al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, sobre este panorama económico y las perspectivas ya con el nuevo gobierno de 4 años desde el 24 de mayo próximo. Muchas gracias, Fausto. A usted, Miguel, saludos cordiales. Muy amable. 7:58 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la experta en temas de seguridad, la doctora María Fernanda Novoa, y por qué en la Asamblea Nacional, entre otros temas, se posterga el debate, el trámite de la reforma parcial a la Constitución para recibir ayuda militar extranjera en medio del conflicto armado que vive el Ecuador. Desde 1900